lugares, a orar pidiendo la dirección de Dios en estos momentos, que Él hable a nuestras vidas y que su palabra pueda llegar lo más profundo a nuestros corazones y cambiar lo que tiene que cambiar. Les invito a orar. Padre bendito, queremos en estos momentos, Señor, alabar y glorificar su nombre porque es bueno con nosotros, porque en medio de esta semana, Señor, a pesar de las circunstancias que hemos atravesado o hemos vivido, su mano, Señor, la hemos visto extendiéndose sobre nosotros y familia de una y de muchas formas. Y agradecemos, Señor, por sus bendiciones, por lo que usted ha comenzado a hacer y creemos seguirá haciendo, Señor, hasta completar su obra en nosotros y en la gente que amamos, Señor. Pedimos también, Padre, que en estos momentos permita que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para solamente escuchar lo que usted quiere traer por medio de su palabra a nuestras vidas. Que nuestras vidas puedan ser recipientes, Señor, de su palabra para que ésta pueda penetrar y hacer los cambios que quiere hacer en el corazón de cada uno de los que le escucharemos, Señor. Para ello, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de estar aquí reunidos en su nombre. Hoy quisiera compartir con ustedes una prédica basada en Ezequiel capítulo 37, versículos solamente del 1 al 10, aunque en realidad solamente estoy tocando los primeros 6 versículos para la prédica de este mediodía. Estaré tocando solamente verso 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 para lo que estaremos compartiendo. La prédica lleva por título La necesidad de un avivamiento. Antes de comenzar con la prédica, como parte de la introducción, quiero por ahí compartir algunas cuestiones que me parecen esenciales sobre el pasaje. La primera de ellas, hermanos, tal vez mucho hemos escuchado acerca de lo que es el avivamiento. Voy a tocarlo desde el punto de vista no teológico bíblico, sino desde el punto de vista práctico. Déjeme te digo por qué. Porque si buscamos a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra avivamiento nunca la encontraremos. Es decir, es una palabra que nosotros hemos inventado para dar una explicación en algún sentido a algo. Lo que sí encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 37 no es tanto un avivamiento, sino que Dios da vida a unos huesos que se encontraban totalmente secos, es decir, los hace revivir, y entendamos que está hablando de una visión, hermanos, es decir, Dios lleva a Ezequiel a tomar esta visión, una visión que aparece a él en el cual sucede esta cuestión que él está narrando del verso 1 al 10 y del verso número 11 en adelante nos da la explicación de qué significa todo esto. Es decir, nos interpreta de alguna forma lo que sucede en los primeros 10 versículos. Entonces, por lo tanto, quiero recalcar esta parte. Voy a tocar la prédica sobre la necesidad de un avivamiento desde la parte práctica, sí bíblica, pero práctica. Es decir, cómo esto aplica a nuestras vidas. Y la segunda cuestión, no quiero comenzar la prédica sin ubicarnos dentro de tiempo y espacio, en donde nos encontramos dentro del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel 37, queridos hermanos, posiblemente estamos hablando de la respuesta de Dios a una petición que el pueblo tenía en aquel entonces cuando cae cautivo en el 500 y algo antes de Cristo. La nación de Israel queda cautiva y es llevada en ese exilio para tenerlos como prisioneros por algún tiempo, en el cual el pueblo decae bastante y sus vidas se vienen hacia abajo por lo que están experimentando. No sé cuántos nosotros hemos visitado en algún momento alguna persona que se encuentra presa y sobre todo una persona que es inocente pero se encuentra en la cárcel por algún tiempo. Normalmente la gente que está presa por algún motivo en particular entiende que debe de estar ahí, pero hay otras personas que creen que no deberían de estar ahí y sus vidas decaen totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Capítulo 33 de Ezequiel, hermanos. Si quieren vamos, solamente quiero hacer alusión a este versículo, porque el capítulo 37 posiblemente estamos hablando de una respuesta que Dios da a lo que ellos preguntaban en algún momento en Ezequiel capítulo número 33, verso número 10, hermanos. Voy a permitirme leerlo y voy a pedirte que me sigas por ahí con tu vista. Ezequiel capítulo número 33, versículo 10 dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestra rebelión y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es decir, la nación entendía el propósito por el cual estaba cautivo en ese momento. Dios había hablado de muchas maneras, tanto al reino del norte como al reino del sur,
y les había hecho comprender que si ellos no cambiaban su conducta y su forma de vivir, Dios les iba a permitir atravesar por un momento difícil en su vida para regresar a la relación con Dios que habían perdido en ese momento. En este momento del capítulo 33, el pueblo ya se encontraba cautivo y ellos están hablando acerca de su condición y dice, realmente estamos en nuestro pecado, en nuestra desobediencia, estamos siendo consumidos. ¿Cómo viviremos entonces en medio de esto que estamos experimentando? ¿Por qué experimentaban esto, hermanos? Por la desobediencia que ellos tenían. Déjame, te pongo una forma sencilla de entender esto. Es como cuando un padre le dice a un hijo o hija, si tú sigues haciendo esto, pagarás consecuencias por tus actos, haciendo algo que no es correcto. No porque el padre lo vaya a disciplinar, sino los propios actos que están atravesando les harán pagar en algún momento consecuencias por ello, pero el hijo neciamente sigue empecinado haciendo lo que está haciendo y llega un punto en el cual se atraviesa algo sobre su vida que viene a traer alguna circunstancia conflictiva sobre él. Y en ese momento pregunta, ¿qué voy a hacer para salir de esta condición? ¿Lo quieres con ejemplo más práctico? Aquella señorita tal vez que queda embarazada fuera del matrimonio en un embarazo no deseado. Por estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, ella queda inmiscuida o ellos quedan, hombre y mujer, dentro de esta circunstancia. Y luego preguntan, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? El capítulo 33 es lo que está hablando. El pueblo se encontraba ya metido en un atorón por lo que había estado viviendo, por no hacer caso a la voluntad de Dios y estar viviendo contra lo que Dios había establecido por mucho tiempo. Dios les permite, hermanos, por mucho tiempo arrepentirse y el pueblo no quiere, de tal forma que quedan cautivos bajo una nación enemiga y están siendo oprimidos constantemente por esa nación, que no era cualquier nación. Las naciones que estaban en ese momento como parte del poder eran naciones bastante subyugantes, crueles con aquellos que tenían doblegados bajo ellos, y el pueblo en ese momento pregunta, ¿cómo viviremos? Vuelvo a regresar al pasaje, hermanos, capítulo 33, versículo 10, del pasaje que estamos en este momento analizando, que es Ezequiel. Ezequiel 33, 10, vuelvo a repetir el versículo, y nos dice el versículo una pregunta que el pueblo hace. Tú pues, hijo de hombre, dile a casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestra rebelión y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y entonces el capítulo 37 es una respuesta a esta pregunta que el pueblo hace. ¿Cómo viviremos entonces bajo estas condiciones? Quisiera aclarar lo siguiente, hermanos. El capítulo 37 de Ezequiel fue escrito para la nación de Israel bajo el contexto en el cual estaba. Pero creo que hoy en día algunos de nosotros, si no es que toda la congregación, hay algunos principios, algunas cuestiones claves dentro del pasaje que pueden aplicar para nuestra vida el día de hoy. Yo no sé lo que tú estés atravesando, pero seguramente dentro de la congregación hay personas que están muriendo por dentro aunque parecen vivos por fuera. Posiblemente hoy en la congregación hay personas que están atravesando momentos difíciles en su vida, que parece que el ánimo y las circunstancias que estás atravesando te están aplastando constantemente sobre tu vida y no hayas cómo salir de donde te encuentras en este momento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no es la primera ocasión que se vive. Como parte de la introducción también quiero decir, vamos al libro de Apocalipsis. Normalmente no voy a muchos libros, pero hoy sí quiero ir para poder entender un poquito esta parte que estoy compartiendo. Apocalipsis capítulo 2. Hay 7 mensajes entre el capítulo número 2 y capítulo 3 de Apocalipsis a 7 iglesias diferentes. Y quiero tocar 2 iglesias de ahí que se encontraban en una condición similar al pueblo de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37. Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Versículo número 4. Apocalipsis 2:4. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor, hermanos? La llama avivada en el corazón de una persona que ha conocido a Cristo y que se encuentra en ese momento esplendoroso por haber conocido a su Salvador. Pero después de ello, algunos creyentes vivimos algunos bajones en los cuales el Señor reclama a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer
amor, es decir, la pasión con la que vivías en los primeros días cuando te convertiste a Cristo. Capítulo número 3, versículo número 1, hermanos. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego voy a explicar el pasaje por qué, pero lo que quiero hacer alusión a estos pasajes es lo siguiente: posiblemente en nuestra iglesia el día de hoy hay gente que parece estar viva por fuera, pero por dentro se está consumiendo. Hay gente que parece estar bien con el semblante que tenemos, pero tal vez por dentro estás atravesando momentos difíciles en los cuales requieres que Dios avive tu vida, que regreses a ese primer amor, que vuelvas a confiar en el Señor como lo hacías hace tiempo. Y es de lo que va a hablar Ezequiel capítulo 37. Ahora viene una pregunta interesante. La predicación del día de hoy normalmente estructuro de varias formas, pero hoy la predicación lleva una estructura a través de preguntas lógicas al pasaje. Es decir, voy a hacer 3 preguntas al pasaje y el pasaje contestará las 3 preguntas. Aquí lo interesante es hacer las preguntas necesarias para la prédica. Si la prédica lleva por título la necesidad de un avivamiento, hermanos, hay 3 preguntas pues que quiero hacer, y la primera de ellas es la siguiente. Abrimos por ahí arriba. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Ezequiel capítulo 37 nos va a dar una respuesta a esto en los versículos del 1 al verso número 3. Déjame lo leo y quiero analizar en base a esto lo que estamos tocando el día de hoy. Ezequiel capítulo número 37, versículos del 1 al 3. Dice por ahí lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso sobre en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuándo requerimos, hermanos, avivamiento? Y creo que la respuesta el pasaje nos la está dando. El Señor lleva a Ezequiel en ese momento a un valle, que no estamos hablando de un cementerio, sino un valle posiblemente de personas que habían muerto en combate. ¿Por qué digo que no es un cementerio? Porque el cementerio normalmente la gente no era visible. Es decir, en aquel entonces había cuevas, había algunas cuestiones donde las personas eran metidas y no estaban visibles. En la visión que Dios lleva a Ezequiel, lo lleva a un valle posiblemente donde hubo un enfrentamiento en algún momento, donde los huesos o las personas quedaron tendidas por todo el valle, y lo lleva para ver esto. Cuando llega ese momento, hermanos, le dice: ponte a ver todo lo que observas a tu alrededor. ¿Y qué es lo que Ezequiel ve en ese momento? Huesos solamente. Pero hay 2 cosas, hermanos, que me llaman la atención que Ezequiel describe, que eran muchos, es decir, huesos en gran manera. Está hablando acerca de un montón de gente que había tenido vida en algún momento, pero que en ese momento no había vida en ellos. Y segunda cosa, esos huesos estaban bien secos, no solamente secos, sino bien secos. ¿Saben lo que me doy cuenta dentro de ello, hermanos? Que la condición que Ezequiel está viendo es una condición tal vez que cada uno de nosotros puede ver sobre su propia vida en algún momento. Nuestra vida tal vez no está en el mejor momento con Cristo y tal vez se encuentra atravesando por momentos de sequedad espiritual que estamos viviendo, por falta de relación con Dios, por circunstancias adversas de la vida o por momentos difíciles que estamos atravesando en este instante. Pueden ser momentos relacionados con circunstancias de familia, circunstancias de trabajo, circunstancias tal vez, yo no sé de qué estés experimentando, pero seguramente hay más de una persona que en este momento, al ver su propia vida o voltear hacia adentro, se da cuenta que su vida no está en el mejor momento con Dios. Y para ello, hermanos, tenemos que darnos cuenta cómo está nuestra vida realmente. Muchos solamente por fuera experimentamos algo, pero por dentro solamente cada uno somos capaces de saber cómo nos encontramos en este momento. Hay algo que todos hacemos, hermanos, y es involuntariamente o no conscientemente damos respuestas a lo que la gente nos pregunta en algún momento. La mayoría que te topa esta mañana te hace una pregunta y la pregunta es: ¿cómo está?
inmediatamente, hermanos, damos una respuesta. Yo platicaba con mi cuñada hace algunos días y yo le decía que la mayoría de la gente decimos, bien, ¿y tú? O sea, es decir, no somos ni siquiera conscientes de realmente cómo estamos. Y nos escudamos en esa respuesta de decir bien, pero realmente hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Realmente tu vida está bien delante de Dios? ¿Realmente mi vida está en el mejor momento delante de Dios? ¿O realmente hay una sequedad espiritual en mi vida que me está llevando a consumirme, ya sea por un pecado que estoy experimentando, por alguna circunstancia que estoy atravesando, por algún mal momento tal vez que alguien me ha hecho pasar y estoy viviendo tal vez secándome por dentro en esa condición sin querer reconocer realmente cómo estoy? Por eso la pregunta tiene que ver con nosotros. El Señor lleva a Ezequiel y lo pone en medio del valle de los huesos y le dice, camina por el derredor de todo esto a ver qué encuentras. Y lo que Ezequiel encuentra en ese momento solamente son huesos, muchos y muy secos. Sabes que mucha gente a veces no tenemos la capacidad para poder ver nuestra vida realmente, porque no queremos verla, no queremos ser conscientes de cómo nos encontramos este momento en el Señor, cómo está nuestra vida realmente espiritualmente hablando, y preferimos no hacer una mirada hacia nuestras vidas. ¿Sabes lo que la mayoría de la gente preferimos hacer? Ver a los demás y ver huesos en los demás, pero no ver nuestros propios huesos secos, no ver nuestra condición. Hay iglesias, hermanos, que en algún momento, porque la prédica puede aplicarse en cualquier sentido, entiendo que este pasaje está específicamente hablando al pueblo de Israel en aquel entonces, pero hay cuestiones que tú y yo podemos estar viviendo hoy en día relacionados con la misma condición. El pueblo se encontraba secándose espiritualmente, se encontraba deprimido por lo que estaba pasando y sin hacer absolutamente nada. ¿Qué hacen los huesos secos, hermanos? Nada. La característica esencial de un muerto es que no siente. Ve y pícale el pie a un muerto y verás que no pasa absolutamente, bueno, no lo hagas, pero si lo llegas a hacer, no pasa absolutamente nada. El muerto está muerto y no siente, y no va a gritar por lo que tú le hagas. Por eso dice a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. Habemos a veces, hermanos, congregaciones que realmente parecemos muertas espiritualmente, por la falta de compromiso con Dios, por la falta de entrega delante de Dios, porque creo que el servir a Dios no es una prioridad para mí, ni debería de hacerlo. Y hay iglesias que estamos solamente con el nombre de iglesia, pareciendo vivas, pero en realidad estamos muriendo, hermanos. Digo, no creo que sea la condición de nuestra iglesia, pero puede darse en algún momento. Porque los propios miembros de las congregaciones no queremos hacer nada, pero queremos ser conscientes de la condición en la cual nos encontramos. Por eso digo, ¿cuándo necesitamos avivamiento? Cuando nuestra vida, hermanos, está lejos de la relación con Dios. Cuando nuestra vida está sumida en algún problema que hemos olvidado a Dios y lo hemos puesto en un lado y nos hemos concentrado en cualquier otra cosa que no es Dios en nuestra vida. Cuando nuestras vidas se están secando espiritualmente y no hay la relación con Dios como debería de estar, creo que toda iglesia y toda persona requerimos un avivamiento de Dios. Hay una segunda pregunta que hago al pasaje. Y la segunda pregunta aparece en el verso 4, la respuesta. La pregunta es, ¿cómo comienza, hermanos, un avivamiento? ¿Cómo Dios reaviva la llama en nosotros? ¿Cómo Dios nos hace revivir en el sentido de esa relación con Él y experimentar la vida cristiana como cuando conocimos a Cristo? Y el verso número 4 nos dice algo, ¿no?, relacionado con esto. El verso 4 que encontramos ahí en el pasaje nos dice así: entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Reina Valera, hermanos, ¿qué es lo que ustedes tienen en la mano? No cambia mucho, dice lo siguiente en el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Esto creo que no es complicado. Cuando le hacemos preguntas, hermanos, a un pasaje, creo que a veces hay que saber qué preguntas hacerle. Y la pregunta es, ¿cómo comienza el avivamiento? La respuesta que darías a esto, según el versículo 4, ¿cuál sería, hermano? Escuchando a Dios, oyendo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo espero que en esta tarde Dios hable a tu vida a través de lo que estés atravesando
y te permite escuchar su palabra diciéndote: no te quiero en la condición que te encuentras, porque no es la condición que deberías estar viviendo el día de hoy. No es el mejor lugar donde tú puedes estar, no es el lugar para refugiarte, no es el lugar para meterte en este momento, y que Dios hablara a tu corazón, porque el pasaje dice: háblale a estos huesos y diles, huesos, escuchen lo que Dios quiere hablar con ustedes, lo que Jehová quiere hablarles o decirles. Ahora, hermanos, esto es interesante, porque pareciera ilógico que Ezequiel le diga a unos huesos secos: escuchen a Jehová. Recordemos esto: ¿quién eran los huesos secos, hermanos? El pueblo de Israel. Recordemos que lo que está poniendo aquí realmente es una visión que él está teniendo en ese momento, y los huesos secos realmente tenían vida, pero no tenían la vida que deberían de tener. Esos huesos secos, según el versículo 10 en adelante, el 11 en adelante, representaban al pueblo de Dios que se encontraba metido en opresión, que se encontraba sumido en una prisión bajo el pueblo enemigo. Y ellos tenían que escuchar la voz de Dios para poder responder a lo que Dios quería para sus vidas. Hoy en día lo mismo digo. Estas palabras son dichas tal vez para aquella persona, y creo que muchos somos parte de ellos, que nuestra vida delante de Dios no está como debería de estar. Que a lo mejor tienes vida porque respiras, pero no hay propósito en tu vida, no hay algo que te motive, no hay pasión para vivir la vida. Estas palabras posiblemente aplican para ti también como aplican para mí. Porque le dice: escucha, huesos secos, lo que Jehová tiene para ti. En pocas palabras, independiente de las circunstancias que estés atravesando, las palabras son para alguien que podía escuchar y que Dios tenía algo que decir a esas personas. ¿Sabes? En algunos momentos, cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, lo que normalmente hacemos es renegar contra Dios por lo que estamos experimentando. Nos enojamos y nos molestamos por no tener algunas cuestiones que nos gustaría en nuestra vida, y siendo sinceros, hermanos, yo creo que la mayoría buscamos lo mejor para nosotros. Te hago preguntas a las cuales yo sé que la mayoría diríamos no. ¿A quién de los que estamos aquí nos gustaría vivir en pobreza extrema? ¿Alguien dice más? No se crean. Sé que nadie estamos en esa condición. Pero creo que a nadie nos gustaría atravesar por una circunstancia de pobreza extrema. ¿A quién de los que estamos aquí nos gustaría perder la salud en algún momento para vivir una enfermedad, ya sea terminal o crónica? Yo creo que nadie diríamos que sí. Puedo seguir haciendo algunas preguntas: perder lo que tienes, y todos diríamos: a mí no me gustaría. Pues quiero decirte algo. Este pasaje es escrito precisamente para aquellos que estaban bajo condiciones en las cuales Dios tenía algo que decirles. Y Él les iba a decir: no puedes seguir en la condición en la cual te encuentras, pero para ello es necesario escuchar a Dios. Y las preguntas que hacía ahorita, hermanos, cuando alguien experimenta este tipo de cuestiones, normalmente vienen desánimos a nuestras vidas y enojo con Dios por lo que podemos experimentar. Porque creemos que hay personas que deberían atravesar esas circunstancias, pero no yo, porque hay cuestiones o personas que son más malas que lo que yo soy. Entonces, quien debería tener esa enfermedad es tal persona, no yo, porque yo soy bueno. Y yo quiero decirte que Dios no obra así. Hay algo llamado en Dios que se llama soberanía. Y Él decide lo que quiere hacer cuando quiere hacerlo. Y Él había decidido que este pueblo tenía que atravesar por este momento difícil. Pero si quería salir de esa condición, ¿qué tenía que hacer? Escuchar a Dios. Y quiero decirte que el escuchar a Dios, querido hermano, no es algo sencillo para muchos de nosotros. Porque el escuchar a Dios implica primero doblegar mi yo y mi ego para escuchar lo que Dios tiene que decir para mí. No solamente esto, sino también tiene que ver con doblegar mi voluntad para hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero hacer. Pero Dios tenía algo que decirle a este pueblo y le dice: dile a los huesos que escuchen. Cada palabra, hermanos, y cada mensaje a las 7 iglesias que mencionaba ahorita tienen la misma intención. ¿Recuerdas lo que dice al final de cada uno de los escritos de las 7 iglesias? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y las iglesias no hablo acerca de una congregación, estoy hablando acerca de personas que integran una iglesia. Porque la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y posiblemente aquí hay personas que no han querido escuchar la voz de Dios en medio de lo que están atravesando y prefieren escuchar su mente, su cabeza, su razón, y prefieren vivir en base a ello. Porque aunque Dios te dice no sigas haciendo lo que haces, uno sigue metido haciendo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y yo les decía ayer en el Secavipib, los que están viniendo los sábados, que puede que en la congregación haya en algunos momentos 160 personas, pero no todos están aquí. Hay gente que puede estar oyendo sin escuchar. Es decir, el pastor está hablando, pero mi mente está en otro lado. Dios está hablando por medio de su palabra, pero a lo mejor mi pensamiento está, y ahorita hay muchas cosas, hermanos, por las cuales preocuparnos tal vez. Pero recuerda que Dios puede dar tranquilidad en medio de ello. Digo por lo siguiente, no tenemos que ser prudentes y estamos intentando serlo. Más adelante tenemos parte de un mensaje para ti. Pero si viste en la puerta de entrada dice tratar de evitar el contacto físico por amor a tus hermanos. Porque la circunstancia del coronavirus posiblemente tiene algunos pensamientos a nuestra mente de qué sucederá. Y algunas personas están preocupadas ya por las compras de pánico que pueden darse en los próximos días en nuestro país. Y algunas personas están preocupadas por contagiarse de este virus y algunas personas están... Y nuestra mente puede estar en cualquier lado menos aquí, no escuchando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero este mensaje, hermanos, es para cada uno de nosotros. Por eso dice el pasaje, escucha lo que Jehová tiene para tu vida. Y siempre que abrimos la palabra de Dios, Dios tiene algo que decirnos a nuestra vida, hermanos. Siempre que abrimos la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Y Dios siempre tiene algo que compartir para nosotros. Yo no sé cómo te encuentres en este momento, conozco mi vida. Y cuando estaba preparando esta prédica, lo que me di cuenta es que este mensaje primero era para mí. Porque había cosas que en estos días que he estado atravesando han sido momentos difíciles. Y necesito escuchar la voz de Dios y lo que Dios tiene que decir a mí, como tiene que decir también a ti. Pero tiene que haber una disposición del corazón para escuchar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para decirme? ¿Sabes? El pueblo en ese momento, que era el pueblo de Israel, tenía que parar oído y decir, quiero escuchar lo que tú tienes para mí el día de hoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay que hacer en medio de ello? Y los siguientes versículos, hermanos, creo que es la realidad de lo que sucede. Te voy a invitar a ir al pasaje. En la tercera pregunta que quiero hacerle al pasaje es, ¿qué sucede, hermanos, en un avivamiento? Versículos 5 y 6. Dice, el Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan, les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor, o Jehová. Y voy a leer del verso 7 al 10 nuevamente, aunque ustedes ya lo leyeron. Dice así, yo les hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carnes y que se cubría de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre, da aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven a los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Y yo hablé en el nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron, ¿qué dice, hermanos? De pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. La pregunta, creo que voy a tratar de tocarla en los versos 5 y 6 solamente. Todo lo demás es la explicación de lo que sucede, lo que Él está haciendo se vuelve una realidad. Pero el verso 5 y el verso 6, hermanos, nos dice que el Señor les dice que haga una profecía sobre ellos. ¿Y qué sucedería en ese momento? Que esos huesos, hermanos, regresarían a ser lo que antes era. Por eso el pasaje nos dice, voy a revivir.
porque le está dando vida nuevamente a lo que no tenía vida. ¿Sabes que esta es la condición que un creyente debería de vivir en su vida? Una vida efervesciente en Dios, una vida con ánimo, una vida fervorosa, con pasión por lo que Cristo nos ha dado y nos ha hecho vivir y ha pedido de nosotros. Pero tristemente, hermanos, si analizáramos la mayoría de los creyentes, no vivimos bajo esta condición, experimentamos momentos de avivamiento en nuestras vidas, pero no es una constante para muchos de nosotros. Lo que aquí encontramos es que sucede en el avivamiento, es que las cosas regresan a como eran antes. Y estos huesos en algún momento, por lo que entendemos, aunque es una visión, si había huesos, esos huesos tuvieron vida. ¿Cómo se da la vida, hermanos, en el ser humano? Es decir, tiene que haber todo lo necesario. Y el pasaje nos explica, aparte de ello, que dice que sobre esos huesos vienen tendones, viene carne, viene todo, pero faltaba algo especial, que era el soplo de Dios sobre su vida, el espíritu de vida. Y lo hace de tal forma que esos huesos vuelven a tomar su forma y terminan siendo un ejército de personas vivientes. Lo he dicho y lo recalco, estamos hablando de una visión, pero en esa visión, hermanos, es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucedería en el pueblo de Israel? Porque es a quien está dirigido en primera instancia el pasaje. Que aquellos que se encontraban deprimidos, aquellos que se encontraban extinguiéndose interiormente, aquellos que se encontraban muriendo, aquellos que se encontraban secándose, Dios quería darles nuevamente lo que ellos estaban anhelando. Y lo hace más adelante, hermanos, porque esta profecía se cumple. Ellos regresan del cautiverio algunos años después. Y la nación de Israel vuelve a ser lo que es hasta el día de hoy. Reconocida o no reconocida, sabemos que se reconoce en el 47, de 1947 como nación. Pero ya tenía muchas de las cuestiones, una nación que regresa a la relación con Dios en algún momento. No quiero decir todos, pero gran parte del pueblo entendía que Dios les estaba llamando a esa relación que habían perdido. Cuando hablamos de qué sucede con los huesos secos en ese avivamiento, es lo mismo que puede suceder con tu vida. Regresar a ese momento de relación con Dios que perdimos por las circunstancias que atravesamos, por la negligencia en nuestras vidas, por la desobediencia que hemos atravesado, y que Dios vuelva a dar vida a nuestras vidas y vivir para Él, para honrarle y glorificarle con todo lo que hacemos, que nuestras vidas puedan ser agradables delante de nuestro Señor. Eso es lo que sucede, y lo que está diciendo el pasaje es que aquellos huesos toman vida otra vez, hermanos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te da la pasión por vivir? Tristemente, hermanos, muchos de nosotros tenemos fundamentos en nuestra vida que no es el lugar adecuado, ni son las cuestiones adecuadas para poder vivir apasionadamente en la vida. ¿Sabes? Cuando la gente cambia el propósito principal de su vida para poner cualquier otra cosa, cuando aquello se le va, sentirá morirse. Yo te pregunto, ¿qué te motiva para vivir la vida? Y yo espero que la respuesta para todos nosotros sea la persona de Dios. Como principal, claro, hay otras motivantes más, pero esta sería la primera. ¿Qué sucede, hermanos, si para mí el motivo de vida es mi esposa? El día que mi esposa no esté, no voy a saber ni qué hacer con mi vida, porque el motor se me ha ido. ¿Qué pasaría si el motor de mi vida tiene que ver con mi carrera o mi trabajo? El día que no lo tenga, se me acaba todo lo que tengo el día de hoy. Y sabes que cualquier cosa puede ser retirada de tu vida: trabajo, familia, posesiones, la propia vida, pero algo que nadie te podría arrebatar sería a Dios. Porque Dios trasciende esta vida. Dios va más allá de donde estamos el día de hoy y llega mucho más allá de lo que hoy tenemos. Si hemos de tomar nuevamente vida en nuestra vida, hermano, revivir, reanimar la llama en nosotros, ¿sabes quién tiene que hacer esto? Dios. Y fundamentar nuestra vida en relación con Dios, no en lo que podemos poseer en algún momento, en lo que tenemos o nos gustaría tener. La persona de Dios es esencial para nuestras vidas. Lo que aquí encontramos que Dios les dice es, ¿cómo viviremos? Necesitan escuchar la palabra de Dios, dice el Señor. Necesitan regresar a Él, necesitamos acercarnos a Él y regresar a esa relación que en algún momento, por alguna circunstancia, hemos perdido en nuestra vida. Y del verso 5 y el verso 5 y 6, hermanos, nos hablan de lo que sucede.
Cuando escuchan la voz de Dios, esos huesos toman forma nuevamente de ser humano y regresa la vida a ellos. Hoy en día la invitación para ti, querido hermano y hermana, es la misma. Queremos regresar a esa pasión para vivir por Cristo. Regresemos a la persona de Dios. No importa lo que estés atravesando. Mira, yo creo que nuestras vidas tienen razones para vivir hoy en día. Tenemos motivos para seguir adelante. Tenemos circunstancias para seguir avanzando en la vida. ¿Qué es lo que aquí había, hermanos? Déjame te digo lo que encontramos aquí. Huesos sin vida. ¿Había mucha esperanza? Ninguna. 37, el capítulo 33 nos dice que el pueblo estaba cautivo. ¿Cuánta esperanza había que regresaran de esa cautividad? Solamente hasta que Dios quisiera. Hoy en día creo que tú y yo tenemos muchas cosas por encima de lo que aquí aparece. Pero aún en medio de ello, estamos tirados en el piso y necesitamos ser reanimados, ser revividos, ser restaurados, ser avivados, como quieras llamar la palabra, estoy utilizando sinónimos. Pero Dios tiene que hacer esto en nuestras vidas. No lograremos salir del hoyo en el que estamos por nuestra propia fuerza. No podremos salir de donde estamos si es por nuestro propio esfuerzo o porque alguien quiera ayudarnos. El único que puede sacarnos de ahí es Dios. Y el pasaje me parece que es extenso en ese sentido. Si tú lees, no lo voy a leer ahorita por cuestión de tiempo, pero del capítulo 37, del verso número 11 en adelante, nos dice de qué trata el pasaje. Solamente leo el versículo 11, dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y el verso 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En pocas palabras, les daré vida nuevamente. Y esta promesa, hermanos, aunque es para el pueblo de Israel, es una promesa que Dios puede hacer en tu vida una realidad. Solamente lo que hay que hacer es disponer nuestra vida para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Este pasaje es en particular para alguien que conoce de Dios. Pero si tú has llegado a este lugar y tal vez no conoces de Dios ni tienes una relación con Él y tu vida está seca, muriéndote interiormente, sin tener propósito en la vida, este pasaje también aplica para ti. Porque el único que puede darte vida es Cristo Jesús. La invitación, querida persona que conoces de Cristo, es regresa al origen principal de la vida, que es Cristo Jesús. Y si tú eres por primera ocasión que estás aquí en este lugar y has venido por X o Y motivo, no importa. Si vienes sin Cristo, quiero decirte que Cristo puede darte vida también y vida en abundancia. Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengas vida. Pero no para que aparentes tener vida, sino que tengas una vida en abundancia, y la vida en abundancia se vive a través de Cristo. Te invito, querido hermano, a orar y poner en manos de Dios aquellas cosas que estás atravesando en estos momentos. La solución a nuestros problemas es Cristo Jesús. Y el problema, hermanos, no tiene que ver con regresar todo aquello que hoy no tenemos. Tiene que ver con regresar nosotros a la persona de Dios. Y las añadiduras, recuerdas que Dios las trae después de que el reino de Dios es nuestra primera prioridad. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, porque en medio de todo lo que experimentamos, en medio de lo que vivimos, nos permite, Padre, entender que su palabra, Señor, es viva y eficaz. Y que lo que usted hizo con el pueblo de Dios hace ya cientos de años, o más de 2500 años, Señor, lo puede hacer también con nosotros de forma individual o personal. Yo no conozco las circunstancias que está viviendo cada persona aquí en esta congregación o en este lugar. Pero usted sabe, Señor, que algunos de ellos han sido o están siendo, Señor, apaleados por la vida en muchos sentidos. Y algunos han perdido, Señor, la esperanza de vida. Otros se están sumiendo, Señor, en desesperación,
en depresiones, Señor, por algunas circunstancias que han atravesado los últimos tiempos. Y otros simple y sencillamente, Señor, tal vez no estamos viviendo cuestiones muy difíciles, pero nuestras vidas se han separado mucho, Señor, de la relación con usted. De tal forma que entendemos que este pasaje, Señor, habla no solamente para aquellos que se encuentran en condiciones deplorables, sino aquellos que vamos avanzando poco a poco, Señor, a esa condición. Permita que podamos entender, Señor, que este llamado es un llamado para todos nosotros. No importa cuál sea la condición en la que estamos, si la relación con usted, Señor, no es perfecta, que podamos regresar a usted para tener vida y restaure nuestra relación con usted. Que el nombre de vivos que tenemos no solamente sea un nombre, sino sea una realidad en nuestras vidas, y que podamos vivir apasionadamente la vida sabiendo, Señor, que usted tiene propósito para cada uno de nosotros, y eso nos motive para seguir adelante. Gracias, Padre, por este pasaje, porque aunque sin duda, Señor, fue dado para su pueblo hace 2500 años o un poco más, hoy en día, Señor, esas promesas siguen aplicando para nosotros, porque aquel que se encuentra, Señor, sumido en el hoyo, puede esperar, Señor, su rescate, y permítanos escuchar su palabra, hablando a nuestras vidas y restaurando nuestros corazones y nuestra mente. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.